Buen día niños, hoy es el día miércoles 12 de mayo de 2021 y ya les comenté en matemática que hoy recordamos el día del enfermero o la enfermera también. Ahora, vamos a trabajar en nuestro cuadernito de dictado, coloquen ya la fecha, miércoles 12 de mayo de 2021 y dictado número 7, es el número 7. Ya estuvimos aprendiendo en la clase anterior algunas palabras y esas palabras voy a usar para el dictado. Esta vez yo voy a leer con ustedes las palabras, voy a ir indicando con tarjetas y a ustedes se les va a dictar después en casa. Vamos a leer la primera oración que dice número 1. Yo dejo mi sangría. La moneda es de Dodi. ¿Cómo sería? La. Yo me acuerdo de mi silabario por el sonido la, me doy cuenta que es acá y uso L mayúscula, la. Después, moneda, acá tengo moneda, la moneda es, es, ¿de quién es la moneda? Ya le conocimos, de Dodi, con D mayúscula, nombre de persona. La moneda es de Dodi entonces. La siguiente oración, número 2, dice, vuelve a aparecer Dodi. Dodi usa el limón. Limón usamos también en el dictado. Entonces viene otra vez Dodi. Usa. ¿Cómo yo escribo usa? Usa. Ese asa. Usa el. Yo no pongo le. Pongo el. El limón. Limón. Sonido de la N y lleva acento en la O. Limón. Para que yo pueda decir limón. Si no le pongo el acento va a decir limón. Yo no puedo decir limón, tengo que decir limón. Con acento entonces. Después de usar eso, repito, dice, Dodi usa el limón. Pasamos al número 3 que dice, Nino es, así como usa acá, es un nene. ¿Cómo era Nino? Acá tengo. Nino, nombre de persona, entonces N mayúscula, Nino. ¿Qué hace Nino? Es un nene. Vuelvo a usar es, así como usa acá, es un. Yo hago UN y se lee un nene. Ahí tenemos nene. Entonces volvemos a leer las oraciones y se les va a empezar a dictar. Por ejemplo, leemos el número 1. La moneda es de Dodi. Dejan de ver esto un rato, se tapa, van a su cuaderno y empiezan a escribir a dictado. La moneda es de Dodi. Pueden poner pausa al video hasta que hagan todo y pasamos al siguiente después. El número 2 les dicto. Leemos, Dodi usa el limón. Bueno, entonces se tapa. Dodi usa el limón. Repito, Dodi usa el limón. Esperamos a que copien, se pausa el video si quieren. Y pasamos al último, número 3. Nino es un nene. Repito, Nino es un nene. Tapo porque la idea es que ustedes sepan a dictado. Nino es un nene. Después ustedes al terminar van a leer, así como si fuera que yo termine ahora, reviso si escribí bien cada palabra, si mis nombres están con mayúscula, si están con mayúscula, entonces están bien, si el acento está donde tiene que estar, si coloqué el punto al terminar mi oración. Y si dejé mi sangría, por supuesto. Bueno, entonces hasta ahí es nuestro dictado de hoy. Lean sus palabritas, les di palabras que ya practicamos, entonces tiene que ser más fácil a medida que ustedes van leyendo y usando sus silabarios para practicar.